yo lo armé dos cursos diferentes. Una, la imagen como lenguaje, el sentido de la escritura, de la imagen en la escritura. Y otro, el emoji. El uso del emoji, sus pros, sus contras, sus consecuencias, etc. Ahora, tengamos en cuenta una cosa. Si nosotros queremos estudiar el emoji, no podemos partir del emoji. Primero tenemos que construir qué es un emoji, entender de dónde viene, cuál es su sentido, poder establecer todas sus relaciones, las que le van a dar fundamento y sentido justamente. Y recién ahí tenemos que pararnos a analizarlo. O sea, no es nuestro punto de partida, sino casi podemos decir que es nuestro primer punto de llegada. Porque si no pasa lo que pasa el año pasado. El emoji viene de los iconitos de esto y lo usamos así, así, y qué sé yo, qué sé cuánto. Y en este contexto pandémico, ustedes habrán visto que el tema de lo virtual, las TIC y todo eso ha venido como una avalancha. Y yo he visto con bastante preocupación que todo lo que viene vía dispositivos se abaraja y se manda al aula. Así nomás. Sin pensar en las consecuencias que tiene, esto, lo otro. Y muchas veces haciendo también un poco de seguidismo a los que promueven esas cosas y a los alumnos. A los alumnos les gusta usar emoji, bueno, usemos emoji en la clase. Les gusta usar Instagram, usemos Instagram. Les gusta hacer video de TikTok, usemos video de TikTok. Un momentito que lo están peinando. Pero vamos a ver cómo lo vamos a usar. ¿Para qué lo vamos a usar? Y en desmedro de qué lo vamos a usar. Una cosa tremenda es el tema de la lectoescritura. Cada vez se lee menos. Y con el TikTok, los emojis, el Instagram, inclusive los cursos que hay virtuales, no se aprende más que leyendo. Se aprende menos. Y eso está comprobado. Obviamente, todos los amantes de la tecnología no lo dicen. Dicen, no, los chicos ahora aprenden diferente, son nativos digitales, que es un invento espectacular para justificar cualquier cosa, y a veces tenemos que ser un poco críticos. Que aparte de lo que supuestamente le tenemos que pedir a nuestros alumnos, que desarrollen la conciencia crítica, esto, si no lo somos nosotros, ¿qué ejemplo les vamos a dar? Entonces esto sería como para entender un poco cómo funciona la imagen en la escritura, cómo ha funcionado, y también por qué no es lo mismo un jeroglífico que un emoji, o por lo menos es lo que a mí me parece, ya después lo vamos a hablar. Igualmente, como van a ver, este curso en realidad tiene 3 o 4 ejes muy básicos que de ahí desarrollamos, o sea, es cortito y compacto, no vamos a hacer un estudio así tipo lingüístico, antropológico, ni nada por el estilo. Vamos a centrarnos en algunas cosas que son importantes tener en cuenta y uno después puede profundizar, inclusive ya hay bibliografía sobre todos estos temas. En ese texto también van a encontrar un glosario con algunos términos que por ahí no son tan usuales y que conviene más o menos tenerlos a mano porque a veces algunos son muy parecidos y se nos pueden confundir. Por ejemplo, un pictograma, un ideograma, un jeroglífico, pueden pensar que es todo lo mismo y en un sentido lo es, en otro no, pero bueno, ahí les dejé un pequeño glosario. Igual esto ahora lo vamos a ir viendo, inclusive qué es emoticón, qué es un emoji, que no son exactamente lo mismo. Y para arrancar les voy a preguntar si alguien pudo ver el video y pudo pensar más o menos qué le parecía lo que habían hecho en ese museo, con esa muestra. No sé si alguien lo vio. Nadie. Lourdes. Lourdes siempre y Joana también. Y bueno. Las alumnas estrellas. ¿La otra Joana? Bien, bien. No, si yo las tengo todas identificadas. No sé qué opinan. Tiren qué les pareció, si les gustó, si les pareció bien, si les pareció que daba. No sé. A mí me gustó cómo usaron los, por ejemplo, insectos, ahí que explicaba lo del escarabajo, Ajá. para explicar como lo que ellos querían en ese momento representar. Y lo vieron en ese animal, porque, bueno, obviamente que te explicaba ahí lo que hace el animal y cómo después tenía sus crías. Y ellos veían ahí como la resurrección,
Y eso es lo que querían representar también poniéndoselo a los ahí en los sarcófagos. Claro. Más allá de todos los símbolos y cosas que se ponían. Sí, más que la resurrección, el surgimiento de la vida, digamos. Claro. Pero sí, allá se usa mucho, todo el mundo tiene su escarabajo. Como que uno pone la crucecita o la virgencita, allá el escarabajo es. A mí por ahí lo que me llamó la atención es el hecho de pensar qué va a pasar dentro de 50 años, 60 años, 100 años, porque a lo último ya se hace la pregunta, ¿a dónde va a ir esto? Eso por ahí... El emoji, dice ella, probablemente va a tener otros usos. Como tirando la onda de que casi que va a ser una forma de escritura aparte. Lo tira como una incógnita. Es que hoy en día obviamos una palabra y te mandamos el emoji. Es así. ¿Sí? Estábamos hablando la otra vez que se podían hacer juegos de, no sé, descubrir qué película es usando solo emojis. Claro. De las princesas, un pescadito, el coso, y se entiende que es Ariel. O Claro. simplemente descubrir las películas, ya ni siquiera tenés que decir los nombres. Están esas interpretaciones. Inclusive se puede casi que hacer frases o ideas a través de secuencias de emojis. Inclusive de una manera tan clara que hasta una secuencia de emojis en la actualidad puede usar legalmente para como prueba en un juicio, por ejemplo. A gente que lo ha usado como prueba de acoso sexual, por una cadena de emojis sin texto, donde alguien le proponía, digamos, o tener relaciones o algo por el estilo a una mujer, y también hizo la denuncia, una cosa, y a ver, ¿cómo lo probamos? Y no tengo nada, dice, solamente los emojis, a ver, sí, esto es cosa, digo el juez, chao, adentro. O sea que fíjense que de alguna manera tiene validez. Pero bueno, por ahí es en casos muy específicos, porque hay cadenas de mensajes que fuera de los usuarios o el contexto son incomprensibles. Inclusive hasta por una cuestión de género. Ahí en la bibliografía que yo les dejé, creo que hay una nota del New York Times, hicieron una encuesta entre usuarios de emojis de qué emoji utilizaban para expresar alegría. Y los mayores de 40 años usaban la carita feliz, la típica, digamos. Y los menores, creo que eran los menores de 20 años, usaban una calavera. A nivel general, no eran los menores de 20 años punk no, eran los menores de 20 años en general. O sea, fíjense cómo, hasta por una cuestión de edad, que también pasa en la palabra, miren que una vez se dice una palabra y al toque, tiré el documento, como diciendo esta palabra no la usa nadie, yo porque soy más viejo. O a veces los que somos más viejos no entendemos algo que dicen qué sé yo, pasó mucho ahora con el tema del ARE, el ATR, que cuánta gente, ¿qué quiere decir eso que dicen? O sea, en el lenguaje del emoji pasa más o menos lo mismo. Pero bueno, eso es para un futuro curso, digamos. Entonces, pero bueno, vamos a ver de dónde sale el emoji realmente, qué características va a tener. Nosotros nos podemos remontar en el uso de la imagen como escritura a la más antigua antigüedad. Digamos que a fines del Paleolítico superior, inicios del Neolítico, 30.000, 40.000, 50.000 años para atrás, y seguramente mucho antes. Cada día la arqueología hace nuevos descubrimientos que tiran por el piso todo lo que se cree. Esperen un cachito que yo estaba olvidando de algo. Y que es decir que por ahí el concepto que nosotros tenemos culturalmente de escritura es un concepto muy sesgado y que tiene muchas consecuencias. Para nosotros la escritura es lo que hacemos con grafemas expresando fonemas, sonidos que se juntan y forman palabras muy específicas. Incluso en base a eso hemos dividido el estudio de la historia en historia
Todo lo que no tenían una escritura como nosotros la conocemos, no tenían escritura. Por lo tanto eran prehistóricos, por lo tanto eran primitivos, por lo tanto eran medio salvajes y estaban con el cerebro poco desarrollado, y así continuamos con la construcción del hombre primitivo espectacularmente. Ahora, eso es un error, porque que no se escriba como escribimos nosotros no quiere decir que no haya escritura. Inclusive cada uno escribe como lo necesita. Entonces algunos van a desarrollar un sistema de escritura que va a responder a unas necesidades y otros a otros, pero no es que uno va a ser mejor que el otro, van a ser diferentes. No me refiero a que usen diferentes signos, sino un diferente concepto de la comunicación, que ahora lo vamos a ver. Pero bueno, yo les puse estos dos ejemplos. Fíjense, los bisontes de Altamira, esta especie de vacas con una especie de líneas y agujeros, qué sé yo, qué sé cuánto, que obviamente los primeros arqueólogos la miraban y decían, ah, sí, ajá, una vaca, un bisonte, qué sé yo cuánto. Después de mucho tiempo y mucha pelea, porque esto de entender que esto lo hizo gente capacitada fue una lucha a nivel arqueología y ciencia. Cuando se descubrieron, por ejemplo, las cuevas de Altamira, se tardaron 30 años en reconocer que eran verdaderas, porque los científicos de la época decían, no, el hombre primitivo no tenía cabeza como para hacer esos dibujos tan copados y qué sé yo y qué sé cuánto. Al final lo reconocieron, a regañadientes y diciendo, pero fíjense qué brutos que eran, que no sabían usar la perspectiva. Ponían un bicho arriba del otro, o sea, su cerebro no estaba desarrollado. Ahora, yo me pregunto, ¿para qué querría un sistema matemático de representación del espacio un hombre de esta época? Seguramente no lo necesitaba. Si lo hubiera necesitado, lo hubiera hecho. Pero hicieron otras cosas. Porque ahora, hace bastante poquito, un estudio que agarró todos las huacas, ay, por favor, los yacimientos arqueológicos donde había pintura rupestre en Europa, sobre todo toda la franja norte de Europa, de diferentes años, de 40 hasta 10.000 años, llegaron a la conclusión de que lo más probable, y eso se lo está trabajando ahora, es que la forma, el tipo y la disposición de los animales sirva para hacer representaciones que tenían que ver con la forma de las constelaciones en el cielo, los movimientos y ciertos eventos astronómicos como lluvias de meteoritos y no sé cuántas cosas más. O sea, si eso es así, que para mí es la explicación más razonable que he encontrado hasta el momento, seguramente estamos hablando de una gente que estaba mucho más avanzada, porque si miraba tanto el cielo seguramente ya cosechaban, ya criaban animales, ya tenían representaciones matemáticas, bueno, todo eso. Esto, por ejemplo, la vaca llena de rayas y agujeros, es un mapa. Es un mapa, esto está en Tassil Naher, en el norte de África. En una época había muchos animales ahí, no era desierto como ahora. Después de que terminó la última glaciación, la llamada de UNT2, se empezó a desertificar y chao. Por eso vamos a encontrar vacas y representaciones de un montón de animales porque son anteriores a la desertificación. Pero también usaron esa vaca para hacer un mapa de dónde están los pozos de agua. Cosa fundamental saber en el desierto, dónde encuentro agua. Que todos lo sabían, pero hacían como mapas, como planos. Todavía hasta el día de hoy esto se sigue utilizando de mil maneras diferentes. Yo mismo los he visto en la ropa de ciertos pueblos nómades que tienen como rayitas y unos diseños rarísimos y son todos mapas. O son todos rutas o indicaciones de cómo ir de un lado a otro, pero claro, no utilizan nuestra escritura, utilizan la imagen. O sea, pensemos que inclusive la imagen probablemente arrancó antes que el alfabeto, el alfabeto no, el lenguaje articulado, el lenguaje complejo, digamos. Probablemente, o se supone que es bastante anterior el uso de comunicar a través de un dibujito o de una raya o de lo que sea que con palabras, digamos. Ahora bien, el hombre, por
por decirlo, no sé cómo se dice ahora con el nuevo lenguaje cuando uno se quiere referir al hombre, o bueno, la humanidad, porque hombre termina con E, o sea que es complicado la humanidad, me gusta mucho ese término, pero bueno, fue avanzando, fue haciendo nuevos avances tecnológicos que implicaban el uso de una forma de trabajo más cooperativo, para lo cual necesitaron comunicarse y necesariamente se tuvieron que decir cosas y necesariamente tuvieron que desarrollar un lenguaje hablado, pero eso no eliminó a el uso de la imagen como lenguaje. De hecho, hasta el día de hoy, como recién estamos hablando, lo seguimos utilizando. O sea, fíjense que la imagen ha sido importantísima, inclusive de formas que por ahí ni sospechamos. Por ejemplo, esto, si sus propios autores no nos explican qué es, no lo vamos a entender nunca. Esto es una aldea en el centro de África, en Mali, de una tribu o una etnia, mejor dicho, que se llama Dogon. En el texto que yo les dejé van a encontrar la explicación. Esto es el plano de una casa de ellos, ¿no? De una casa típica, con sus estancias. Toda la forma de la casa está referida a los roles masculino y femenino, a las relaciones sexuales entre el hombre y la mujer y a, digamos, la disposición tanto del hombre como de la mujer frente al cosmos, porque tanto la casa como la disposición de la aldea, cuando es en el llano, porque estos tipos en realidad arrancaron viviendo en la pared de una falla como colgados, unas construcciones muy locas tienen, la forma y disposición de las casas y las placitas en la aldea también reproducen constelaciones que para ellos son fundamentales. Ellos basan toda su existencia, su cosmogonía, su vida y todo en la estrella Sirio, digamos, como la mayoría de los pueblos antiguos. Inclusive hay una representación que ellos tienen de la estrella Sirio, inclusive de su hermana, entre comillas, cosa que los Dogon sabían hace miles de años, y nosotros nos enteramos recién en el siglo XX que Sirio era una enana blanca, o sea que era un conjunto de dos estrellas. Así que fíjense cómo una cosa lleva a la otra. Estos tipos no tenían escritura, por lo tanto eran unos animalitos, por lo tanto, y sin embargo sí que tenían forma de escribir, de transmitir su conocimiento, y no eran muy animalitos que digamos. De hecho, en muchos aspectos estaban mucho más avanzados que nosotros. Ellos, desde épocas milenarias, conocen el sistema de circulación de la sangre. Hay pinturas rupestres donde está perfectamente marcado. Los occidentales lo terminamos de pescar en el siglo XIX. Entonces, ¿quién está más atrasado? Y todo en su vida, esto es una especie de salón que está en la entrada de las aldeas, y en cada casa, en cada puerta, en todo, hay imágenes, representaciones que son ininteligibles para nosotros, pero que son una forma de escritura muy concreta. Y han logrado transmitir conocimientos muy complejos a partir de unos pocos símbolos y algunas cuestiones, y chau, o sea, es su escritura. No es que no tenían escritura. Vamos a un ejemplo mucho más cercano a nosotros. Esto es de acá del norte, Wichis. Capaz que esto les resulta conocido, el tejido de las chicas. ¿Vieron las carteritas esas que cada tanto se ponen de moda, que hacen los aborígenes en el norte? Y que tienen diseños que supuestamente son abstractos. Sin embargo, también son un lenguaje y también son una escritura. Por ejemplo, este diseño representa la semilla del chañar, que es un árbol que crece mucho allá y los wichis lo usan para de todo. Esta es una semilla partida, digamos. Si se fijan, ellos lo entienden. Nosotros no, porque no tenemos relación para enseñar. Y si tuviéramos relación no nos daríamos cuenta tampoco. Entonces acá hay un punto que hay que tener muy claro, y que lo mismo pasa con el lenguaje hablado. Cada
pueblo, etnia, sociedad o grupo o lo que sea, desarrolla un lenguaje que le sirve a ese grupo. ¿Eh? Solamente a ese grupo y que responde a las características y necesidades de ese grupo. ¿Eh? Ténganlo en cuenta esto porque el hecho de que no tenga el lenguaje ni el grupo un afán expansionista cambia todo. ¿Eh? Fíjense que, por ejemplo, cuando los españoles vinieron a América, ¿qué hacían? Obligaban a los americanos a hablar en español. Con lo cual le trasplantaron toda una forma de vida expresada a través de la forma de hablar o de escribir a gente que estaba en otra totalmente diferente. Pero históricamente, digamos, previo a la llegada de las religiones mosaicas, cada quien hacía lo que necesitaba cada quien y no tenía afán expansionista. Lo mismo va a suceder con esto, imposible de entenderlo si no nos metemos en la cultura, en este caso moche o mochica, norte de Perú. Estos son los diseños que hay en una ánfora, jarra, cuenco, como ustedes le quieran llamar. Estos particularmente a mí me encantan porque la escritura de los moches es absolutamente superior a la nuestra, a mi gusto, digamos, y para algunas cosas, no para todo. Si yo quiero escribir el moche que nací el 1 de julio de 1966, estoy al horno, nunca lo voy a poder hacer. Ahora, si quiero transmitir una cosmogonía, sentimientos, pensamientos, ideas, pero nuestro lenguaje se queda corto por todos los wines y el de ellos no. Les decía, estas figuras que aparentemente son un montón de monstruitos yendo y viniendo, qué sé yo, qué sé cuánto, tienen que ver con la representación de determinadas deidades, como le llamaríamos nosotros, que ahí tenemos otro problema con la lengua, ¿no? Como a veces no tenemos palabras para decir lo que otros me está mostrando y le ponemos la que podemos. Ahora les voy a dar un ejemplo bien clarito. Y estas deidades tienen todas, fíjense, adornos, tocados, inclusive esta deidad lunar se la reconoce muy fácil porque siempre viene acompañada de un ayudante iguana, digamos. Y esta deidad va por todas las regiones del cosmos, igual que todas las otras, que están expresadas en estos cuadrantes que se le hacen a las vasijas. O sea, uno no los ve en la vasija, pero depende dónde esté ubicado cada personaje, va a tener una función diferente. Por ejemplo, si este está acá arriba, va a estar en su zona, que es la del cielo, digamos. Cuando baja a la zona de acá, se va a la zona del agua. Adquiere otras características, le cambia el tocado. Si agarra la zona del agua de este lado, se vuelve femenino. Otra vez cambia de carácter, sigue siendo el mismo, pero es como que se contagia de agua y se contagia de feminidad y ellos tienen todo muy dialécticamente armado. Entonces, fíjense que transmiten un montón de conocimiento, no solamente por la imagen o por cómo está armada la imagen, digamos que los accesorios, tocados, armas o lo que sea que llevan serían las letras que forman el concepto, sino inclusive con la ubicación espacial. O sea que es una escritura multidimensional. Un concepto cambia de sentido, inclusive de significado, depende a dónde está puesto. En nuestro idioma no podemos hacer eso. Casa significa casa, ya sea que la escriba arriba del renglón, en la última parte del cuaderno, o patas para arriba. En cambio, fíjense que ahí tienen una duplicidad de riqueza que para nosotros es totalmente desconocida. Y esto se ha, digamos, descubierto, entre comillas, recién hace muy poco tiempo, por investigaciones muy recientes y por un tipo que a mí me gusta mucho, un arqueólogo y antropólogo alemán que vive hace años en Perú, que se ha como despojado de la manera de ver de los europeos, entonces ha podido pescar cosas que la mayoría no la pescan. De hecho, por ejemplo, en la cultura moche es famosa,
seguro que no lo vieron en ningún libro, los que estudian arte, por su cerámica erótica, como se dice, o pornográfica, de la cual se ha salvado una pequeña parte, porque los arqueólogos hasta ya bien entrado el siglo XX, cuando veían esas jarras con figuras, ahora vamos a ver, por ejemplo, de este tipo así, por ejemplo, o ya con figuras más realistas que están teniendo relaciones y haciendo cualquier cantidad de perversiones, como ellos decían, las rompían. Y concluyeron que los moches eran un pueblo totalmente degenerado y sexópata bueno, nada que ver. O sea, para ellos el sexo representaba otras cosas y tampoco estaba prohibido como en nuestra cultura, ni era malo. Fíjense estas cerámicas. Miren qué lindo el tema de la escritura. Yo les decía hoy, no tiene ansias expansivas, pero sí se comparte y se atraviesa unos pueblos por otros. O sea, pensar etnias como cosas cerradas es imposible. Todos tienen contactos con todos, acá en Europa, en Asia, eso lo podemos ver a través de la mitología, de un montón de cuestiones. Pero bueno, ¿qué pasó acá? Hace unos años se descubrió en el yacimiento del Brujo, que es una serie de lugares arqueológicos en la zona norte de Perú, por donde pasaron muchas culturas, desde 3200 a.C. hasta la llegada de los españoles. Ese lugar, toda esa zona, digamos, estuvo habitada, o sea, desde los Cupiznique hasta los incas. Dentro de esa línea de tiempo, por decirlo de alguna manera, estaban los moche y los gallinazos. Los gallinazos anduvieron entre el 200 a.C. y el 300 de nuestra era. Los moches entre el 200 de nuestra era y el 700 de nuestra era. Ahí se descubrieron unas tumbas muy fantásticas, capaz las han visto porque en su momento causaron impacto, el señor de Zipán y la señora de Cao. El señor de Zipán le llaman el Tutankamón porque realmente una fastuosidad ese enterramiento increíble. Pero lo interesante fue la señora de Cao, porque se reutilizó una tumba antigua. Se sacaron los huesos de la muerta o muerto anterior y se pusieron los de esta mujer. Y también se le pusieron las vasijas correspondientes que tenían un significado determinado en el enterramiento, pero también se dejaron las anteriores, que como verán, estas son de la cultura gallinazo, que era el primer enterramiento, son muy diferentes a las moches, absolutamente, pero servían en ese lugar. Y los moches sabían qué significaban, entonces las dejaron porque les servían para su sentido que era ese enterramiento. El ejemplo más lindo por ahí es la que estaba más arriba, a nivel del piso, digamos, que es una vasija de la tumba original, que fue vuelta a poner ahí, donde se echaba probablemente chicha o algo en forma de ofrenda cada tanto para que el muerto tenga. Pero ¿qué pasa con esta vasija? Tenía forma de búho. Esto es gallinazo, no es moche ni por las tapas. Y el búho está asociado en la cultura moche a los pasos que se siguen para un buen enterramiento, el culto, etcétera, etcétera. O sea que esto que estaba capaz que desde 5 siglos antes todavía le seguía comunicando cosas, las seguían entendiendo y lo seguían aprovechando. Así vamos a encontrar millones de cosas. La serpiente bicéfala, por ejemplo, la vamos a encontrar desde el norte de Estados Unidos hasta Chile, Argentina, por todos lados. O sea, y no es que a todos se les ocurrió lo mismo, son cosas que se han ido transmitiendo y moviendo. Entonces ahí tenemos un lenguaje a través de la imagen que atraviesa el tiempo, atraviesa la distancia, ni hablar las ropas y un montón de cosas más que se utilizaron históricamente. Fíjense acá dos ejemplos. Este es típico, digamos, el tema de las escarificaciones, que muchas veces parecen obra de tribus de negros locos que les encanta cortarse y hacerse dibujitos, pero en realidad no.
Esto se hace hoy en día, mucha gente se hace tatuajes con escaras, no la mayoría, pero algunos son medio fanáticos. Las escaras son cicatrices, si no está claro. O sea, esto se hace con pequeños cortes que se hace cicatrizar de determinada manera para que quede hinchadito y va formando un dibujo, un diseño, pero que en este caso no es ni Homero Simpson, ni nada, ni Maradona, sino que tiene una información preciosa grabada sobre el cuerpo, por eso todos la usan. Acá sabemos de qué etnia es, de qué tribu, de qué gens, si esta mujer es casada, si es soltera, cuántos hijos tiene, qué rol cumple en su aldea. Su perfil, pero... Exactamente, su perfil, pero al detalle, escrito en el cuerpo, típico de millones de tribus, allá y acá. Lo mismo los tatuajes y un montón de cuestiones que vieron, por ejemplo, los de Nueva Zelanda, ¿cómo es que se llaman? Lo que hacen en Haka, el baile. Claro, pero no los australianos, los de Nueva Zelanda. ¿Cómo es que se llama la etnia esta que se tatúa en la cara? Tiene esos tatuajes tan bellos, maoríes, los maoríes, que hasta el día de hoy uno va por la calle y ve un tipo de saco corbata y la cara tatuada entera que uno dice, ay, si me lo encuentro me mata. Encima son todos grandotes. Bueno, tienen toda la información para poder comunicarse con otros y saber qué, porque ojo, que pertenecer a una etnia, a una tribu, a una familia, me otorga derechos y me otorga obligaciones, que son a rajatabla a cumplir. Entonces yo tengo que saber con quién me cruzo y el otro tiene que saber quién soy yo. Lo mismo que habrán visto por ahí los tótems que se usaban antes, que generalmente hay tótems canadienses que se ven en las películas o por ahí, se han usado por todos lados, desde Asia hasta América del Sur, Argentina y Chile. Eran marcadores sociales. Yo llegaba a un lado y decía, estoy en tal lado, por lo tanto acá corresponde que haga tal o cual cosa. O voy a tener la obligación de hacer tal cosa, o van a tener ellos la obligación de hacer algo conmigo. Un caso muy gracioso, por ejemplo, fueron de los primeros europeos que llegaron al Polo Norte con los esquimales y se horrorizaban porque cuando llegaban ahí a donde estaban los iglúes, bueno, se hacían amigos, hola, yo soy fulano, vengo de por allá, qué sé yo, qué sé cuánto, y los esquimales le ofrecían a sus mujeres, más, querías que se las lleven. Y los tipos decían, estos son unos degenerados, me agarra la hija y me la da, y quiere que tenga relaciones con... Claro, en el esquema social del esquimal, como no se podía tener relaciones con gente de la misma gente, de la misma familia, por decirlo de alguna manera, era obligación casarse con un extranjero. Entonces, justo cae uno, imagínense cuántas visitas recibirán los esquimales allá en el medio del frío. Cabía uno y decía, bueno, aprovechemos y casemos la nena. Ahora o nunca, claro. Entonces, claro, se la ofrecían a los exploradores y los tipos decían, estos son unos degenerados. O sea, fíjense cómo... Me parece que los exploradores estaban No sé, porque encima también nosotros estamos acostumbrados a una imagen de persona. Y las mujeres esquimales tienen un cuerpo muy diferente a las europeas occidentales. Lo mismo que si uno va a África, va a encontrar diferentes modelos de cuerpo. O si uno va a Perú, donde estuvimos recién, también. Las cholitas son chiquititas, son más retaconas, los hombres inclusive son diferentes. O sea, capaz que no creo que eso haya sido del gusto de los... Pero bueno, estos europeos no les han asco a nada. Así que, no sé. La cuestión es que sirve para ilustrar cómo a veces, si no nos entendemos o si no tenemos la intención de ver qué pretende el otro, estamos fritos. Que fue un poco lo que pasó, por eso les decía, con todas estas huacas que se encontraron en Perú y que recién ahora se empiezan a interpretar, porque en principio no había afán de entender al otro. No, esto es contra lo mío o diferente a lo mío, por lo tanto es primitivo, es malo, es demoníaco, hay que destruirlo todo. Chao. Y finalmente estamos llegando a nuestros amigos los egipcios, lo de los jeroglíficos. Fíjense, acá hay un símbolo que cada tanto también se pone de moda, que es la famosa cruz egipcia. Yo capaz que ahí en la imagen no se ve, por suerte traje el marcador.
¿Qué es el coso ese que tiene esta forma? ¿Eh? ¿No se ve? Y que acá se le llama la cruz egipcia, que tiene un nombre que no sé cuál es. Mi egipcio es muy malo. Y mucha gente la usa colgada, sobre todo la ligada al esoterismo y a cuestiones por el estilo. ¿Y qué significa esa cruz egipcia? No sé si la conocen, la han visto, supongo. La muerte, puede ser. ¿La muerte o qué más? La vida, la resurrección, La vida, la resurrección, la transformación. la transformación. O sea, ¿pero vos estás pensando que significa eso o estás tirando palabras así? No, creo que significa la muerte, Ah, no estoy segura. no, yo también he escuchado que tiene una referencia a los dos sexos, el masculino y el femenino. Vieron que nosotros, yo no sé muy bien cómo es, uno es así, el otro es así, con una flechita, no sé cómo es, pero bueno. Alguien me encontró la vuelta para descubrir la unión de los sexos ahí. No sé si alguien encontró alguna otra teoría. Bueno, fíjense las películas que nos hacemos. Una vez estando en Egipto, le pregunté a un arqueólogo egipcio, le digo, ¿y cómo es el tema de la cruz, la simbología, qué sé yo, haciéndome ahí el experto? Me dijo, la cruz es Egipto. ¿Cómo que Egipto? Y sí, me dice, mirala, es obvio. El delta, el Nilo, el desierto del oeste y el desierto del este, o sea, no hay mucha vuelta para darle. Es el emblema de egipcio, como nosotros tenemos la bandera con el solcito en el medio, qué sé yo cuánto, ellos usaron uno mucho más icónico, más fácil de entender todavía. Entonces fíjense que también a veces nos hacemos unas películas con el tema de la interpretación, ¿por qué? Porque no compartimos las mismas pautas culturales. Lo que le pasaba a los españoles que llegaron acá, a nosotros mismos con nuestros aborígenes, cuando vemos esa chica y decimos, ay, qué lindo el diseño que se inventó, y no se inventó nada, está usando un lenguaje, porque yo no lo dije en su momento, pero ese tejido de chañar está hecho así por determinado motivo. Ellos tienen un montón de representaciones a través de los textiles. Es su manera de grabar la imagen. No escriben, no tallan la piedra y no pintan, pero sí tiñen las telas y hacen tejidos. Y tienen un montón de signos. Pero la forma de representación de los wichí es a partir de un elemento de algo. Por ejemplo, para un ser humano, ellos representan una cosa que tiene más o menos esta forma. ¿Y qué es esto? El codo. Con el codo ellos representan todo. Yo no sé si acá tengo una imagen que uso mucho en mis clases. No. Por ejemplo, una vez me pasó de estar en el norte con los wichís y me mostraron una cerámica y tenía un diseño que era así. Y yo digo, ¿qué significa esto? Es el cascarudo, me dice. Ah, claro, yo le dije, bueno, le pongo unas patitas, más o menos el cascarudo. ¿No? Porque en otra parte de la cerámica tenía una guarda, que era así. También el cascarudo. Ah, ¿y cómo funciona esto? Claro, para ellos, el cascarudo, después me enteré, es lo que para nosotros es la vieja del agua. Es un pescado que ellos comen y lo usan y son su gran amor, digamos. Pero esto no se parece en nada a un cascarudo. Y esto tampoco se parece en nada a un cascarudo. Hasta que me puse a buscar fotos de vieja del agua y ahí encontré cómo funcionaba. Funcionaba igual que esto. Una parte representa el todo. Esto es la unión que tiene el pez, tiene como una costura en las escamas centrales que tienen exactamente esa forma. Y estas son las dos escamas más grandes que tienen acá en la cabeza, que son tornasoladas, o sea, si uno la saca del agua, brilla de todos colores, que estaba
pintado de todos colores esto, y tiene exactamente esa forma. O sea, ellos veían esa escama y decían el cascarudo. Como si nosotros vemos, qué sé yo, no sé, una cosa así llena de dientes y decimos, ah, es un tiburón, por decir una cosa. Bueno, nos representamos al tiburón. Para nosotros es muy difícil ver todo por una parte, porque estamos acostumbrados a una representación medio mimética. Si uno dice, quiero dibujar una persona, necesariamente tengo que dibujar toda la persona. Si yo dibujo una parte, ¿qué dibujaste? Una cara o una cabeza, no una persona. O lo mismo si dibujo una mano. Vieron que tantos años estudiando dibujo han dado sus frutos. Sin embargo, No traten de hacerlo en su casa. Sin embargo, los chicos, cuando están desarrollando eso, sí lo pueden hacer. Los chicos sí lo pueden hacer. Lo que pasa es que nosotros después, los profesores, nos encargamos de que los chicos hagan lo que está reglamentado y no otra cosa. Pero sí, lo mismo sucede con la representación del espacio. ¿Cómo los chicos representan el espacio? No usan la perspectiva a un punto de fuga y patatín y patatán. No, lo utilizan el espacio de otra manera. Hasta que nosotros los convencemos de que lo que no está hecho así está mal. En otras culturas se representa el espacio de otra manera. Y se representa. De hecho, acá está representado el espacio. Esto es un mapa de Egipto. Y así, infinidad de cuestiones. 19, bien. Entonces, estábamos con los mochos en realidad. Entonces le digo, esto tenía un sentido. ¿Y por qué usaban ese diseño en un tipo de bolso que tiene una forma así? Esto sería como una tapa que tiene, como una cartera que se usa en bandolera. Y este tipo de bolso, con esa forma y con este diseño, es usado solamente por los hombres cuando van a recolectar semillas de chañar. Entonces, para juntar semillas de chañar, me llevo el bolso del chañar. Claro, es como que, no sé, si yo tuviera un carrito para hacer las compras, le podría pintar el carrito para hacer las compras, para que nadie se confunda y esté claro. Y uso solamente ese carrito para ir al súper. No uso una bolsa porque me es incómoda, porque no la puedo, por lo que sea. Vieron que hay gente que va, las viejas por ahí, con el carrito, qué sé yo. O sea, es para un uso específico, digamos. Y entonces está indicado ese uso, y los chicos ya de chiquitos empiezan a aprender. Dicen, esto es una semilla, como me dijo el tipo, ese es el cascarudo. Algo obvio, pero bueno, para nosotros no es obvio, pero para ellos sí. Entonces también van empezando a ligar. En el chañar vive un pajarito que no me acuerdo cómo se llama, y que también tienen un tejido que representa ese pajarito, pero combinado con las semillas del chañar, y ya se sabe que tal pájaro lo encuentro en tal árbol, o si voy a tal árbol me voy a encontrar tal pájaro, que también tiene su utilidad, creo que por las plumas, y no me acuerdo qué cosa más, tiene un nombre raro. O sea, raro para mí que no hablo wichi. Entonces, fíjense qué interesante esto, como lo que les decía, el traspaso del tiempo, del espacio, de imágenes y signos que persisten en el tiempo y son comprendidos. Y que está bueno, porque fíjense que hay una cuestión muy copada ahí que tiene que ver con el compartir y el intentar comunicarle algo al otro. Un lenguaje es comprendido por el otro. Si tenemos muchos lenguajes diferentes, bueno, por ahí tenemos una lengua franca, como era el aymara y el quechua en los Andes. Los Andes son muy largos, o sea, van desde Argentina hasta prácticamente casi México. Y se hablaban infinidad de idiomas.
Y sin embargo la lengua franca era el quechua y el aymara que lo hablaba y lo entendía todo el mundo. En esa aldea Dogón, que les mostré al principio, hablan Dogón. Los Dogón es una etnia que vive sobre la falla de Bandiagara, que son más o menos entre 170 a 180 kilómetros de largo. En ese trayecto hay más o menos 100 aldeas y se hablan 70 dialectos, todos de la misma madre, digamos, porque son todos de la misma etnia, son todos parientes de hecho, que también lo podemos ver nosotros. Si uno va a Santiago del Estero hablan de una manera, inclusive hay palabras que usan allá que no las entendemos acá. Si ellos vienen a Gualeguaychú no entienden nada, porque hablamos rapidísimo, y también tenemos nuestras palabras propias, digamos. O si vamos a Uruguay y nos dicen botija, traer a championes y no sabemos de qué me está hablando porque, fíjense. Pero bueno, pero es una lengua que tiene que ver con compartir. Ahora, si yo voy, por ejemplo, a Barcelona y paro a alguien, a un catalán en la calle, ¿no? Y le digo, ¿me puede decir dónde queda la parada del colectivo? Me contesta en catalán. No entiendo. Y te sigue hablando en catalán y jodete si no lo entendés. O sea, ahí el lenguaje está usado para marcar una distancia, una pertenencia. Yo soy catalán, papá, acá no me vengas a hablar en el idioma de estos españoles de mierda que nos obligan a estar adentro de España, qué sé yo, y bueno, todo. De ahí se puede hacer todo un discurso independentista, histórico, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, fíjense cómo el lenguaje por ahí puede tener unos usos increíblemente diferentes. Inclusive cuando no hay lengua franca se inventa. Si uno va a la frontera con Brasil o a la frontera con Paraguay, van a encontrar una lengua franca que la conocemos casi todos, que es el portuñol o el yopará, que es la mezcla de guaraní y español. Porque ahí sí que hay una intención de poder vincularme con un otro. No se le impone mi lengua, ni la rechazo a la lengua del otro. Simplemente, bueno, las combinemos, hagamos algo. De alguna manera nos tenemos que comunicar. Muy diferente, como les decía, a los españoles. Acá la que se habla es español. Bueno, nuestro país. Cuando empezó la escuela normal y patatín y patatán, siglo XIX, Sarmiento y compañía, se obligaba a hablar en español en las escuelas. Recién, hace unos pocos años, se armaron escuelas bilingües, que son una ficción, porque de bilingües no tienen nada, por lo menos las que yo conozco en el norte, los Huichi, los Pilagá, todos son bilingües, pero ningún profesor sabe hablar el idioma nativo, entonces son en español. Y los que saben hablar el idioma nativo no tienen título de profesor, entonces no lo dejan enseñar. Esto es un temita ahí, del lenguaje. Bien, entonces acá vemos dos formas diferentes de lenguaje. Esto parece mentira, pero ha sido usado. A mí me apasiona cómo durante todo un tiempo muy largo, que lo podemos llegar hasta el día de hoy, se hablaba a través de lo que está sobre el cuerpo. Ya sea un tatuaje, una escarificación, adornos, accesorios y ropa. Nos comunicábamos, y todavía lo hacemos de una manera mucho más ambigua y distorsionada, a través de lo que nos ponemos arriba. O sea, íbamos con los libros encima, por decirlo de alguna manera. Y a través de eso decíamos de todo. Yo por ahí tenía un muestrario de telas africanas que se usan hoy en día. En realidad son telas que se hacen en Holanda, pero que la usan los africanos exclusivamente. Es muy gracioso. Las telas wax, capaz los han visto en alguna película, tienen muchos dibujitos, son muy colorinches y usan eso. Y cada diseño de tela quiere decir algo muy específico. Inclusive está a veces dirigido a gente muy específica. Por ejemplo, hay una que tiene una especie de icono que tiene una jaulita con un pájaro que se está escapando. Ese diseño se llama si tú sales, yo salgo. Y lo usan las mujeres casadas que saben
que su marido las engaña para decirle al marido y al barrio que si él tiene derecho a tener otra mujer, ella también lo va a hacer. Entonces, hacete cargo, papá. Fíjense qué especificidad. Y se diseña y se produce en Holanda una tela específica para eso. En realidad, el diseño es africano. Los holandeses la fabrican porque son los que tienen el curro de ese tipo de tela tan particular que se usa en todo el centro y norte de África. Entonces, si de lenguaje y si de escritura hablamos, tenemos mucho para decir acerca de lo que nosotros no consideramos una escritura y que sí que lo es y que inclusive hasta eventualmente tiene sus reglas. Fíjense y a ver, este lo voy a llenar de agua. Perdón, yo no hablo y por ahí no les estoy preguntando si más o menos voy derecho, qué sé yo, si se me entiende, si hay alguna pregunta o algún comentario o qué sé yo, alguna cosa que puedan agregar inclusive. Yo quería hacer una. Sí. No, que vamos bien, digo yo. Antes de aburrir. Ajá, vos. ¿Y el resto? Yo pensaba que... Sí. No, ella está hablando. No, yo dije que ustedes terminen. No, yo pensaba en esto como toda la humanidad, toda la civilización tiene la imagen como también para accionar de alguna manera, porque pensaba esto de la que mostró que estaba enterrada, que tenía un búho que le dejaban ofrendas. Sí. La gente lo hace con el gauchito giro ahora. Va y le deja, no sé, un cigarrillo prendido, le tira un trago de algo. Como son reproducciones humanas más que de civilización. Sí. Eso es muy gracioso porque por ahí a los pueblos primitivos le endilgamos su primitivismo cuando en realidad el primitivismo es nuestro y no de ellos. Porque no es lo mismo ponerle chicha a un muerto ahí que rezarle al gauchito gil acá. Tiene otro contenido y por ahí es más real y más eficaz el gauchito, la chicha allá que el gauchito gil acá. El tema de la religión es muy tremendo. Y eso era justo lo que le estaba por comentar hoy y no le comenté el tema de las palabras, que le dije que a veces no tenemos palabras para designar determinadas cosas. Vieron que a veces hay idiomas que tienen palabras que no están en otros. Bueno, los chinos tienen, los japoneses, muchas palabras que para nosotros son inauditas, digamos, no sé, yo no me acuerdo cómo se dicen, pero por ejemplo, tienen una palabra que describe el haz de luz que se hace cuando la luz del sol pasa entre las hojas en el bosque. O tiene una palabra para eso, porque para ellos es importante, no sé por qué. Nosotros, como vieron todas las que tuve que utilizar, y no sé si me hice entender, ellos tienen una palabra para eso. Pero bueno, están con la cabeza por ahí en otras cuestiones. Sí. Algo que quería agregar, que por ejemplo muchas de las cosas que hemos visto es lo que ha quedado en el tiempo, que se ha descubierto ahora o se mantuvo, pero cuántas se han murió. perdido y no, capaz que significaban mil cosas más que nosotros de esta cultura no lo vamos a ver. ¿No? No. Bueno, seguro, muchas cosas. Como nombraste los jarrones que rompían, así, capaz, Bueno, una cultura entera. en América fue tremendo porque hubo una destrucción consciente y en otros lados se fueron perdiendo, pero acá se destruyó, o sea, toda la literatura de los aborígenes de acá, los códices, qué sé yo, desde los incas hasta los mexicanos, a todo fue para el fuego, se salvaron 2 o 3 que algunos se había afanado y se había llevado a Europa. Creo que en Egipto también pasó que los tachaban o rompían dioses. Y bueno, nuestro bien romanos. amado cristianismo, fíjense que eso es interesante también. Borraban las caras de los dioses en los relieves y eventualmente las reemplazaban por caras
dioses cristianos, digamos. Ahora vamos porque eso tiene que ver con otra cosa. Pero vos estabas a preguntar algo y no me acuerdo. No sé si tiene mucho que ver, pero era de la otra diapositiva que estabas hablando de la imagen corporal. Sí. Yo me acordé del libro de Mikhail Bakhtin, que Ajá. habla justamente de esculturas e imágenes, digamos, cómo concebían esas tribus, esas culturas, esas civilizaciones de imagen corporal, que por lo general cuando la representaban en sus esculturas o pinturas eran mujeres, bueno, generalmente representaban mujeres gestando, viejas, copulando con otros cuerpos, o jóvenes, o abiertos, digamos, dando a luz, en el acto de dar a luz, pero nunca, o sea, nunca estaba, digamos, la belleza o la imagen corporal inmóvil. No sé si me voy a entender. Como nosotros la conseguimos un Estaba cuerpo perfecto, haciendo algo, blanco, claro, no puro, estaba la chica. joven, claro, en pose, siempre el Claro. cuerpo en transformación. ¿Y cómo representaban esa transformación? El cuerpo viejo, el cuerpo desarrollándose, el cuerpo gestando, no sé, eso como... Bueno, eso es interesante porque da cuenta de una manera de entender el mundo y la vida, que es a través del movimiento y del cambio justamente. En nuestra cultura es mucho más estático, me saco una selfie o me pongo en pose, pero nosotros también tendemos o nos tienden a que estemos estáticos. De hecho, si nos ponemos en exquisitos y en asquerosos, nos ponemos tan en estáticos que negamos, por ejemplo, yo cuando empecé a estudiar Bellas Artes, el profesorado, allá hace 1000 años, el ídolo del mundo era Piaget. A mí me hicieron piagetano desde entrada nomás. ¿Y qué es lo primero que uno aprende con Piaget? Que cómo conoce el niño, o sea, el ser humano. ¿Cuál es la forma privilegiada de conocer? A través de la praxis. El estadio sensorio-motriz. Se lleva toda la boca, toca, mira, va, camina, pum, pum. Y sin embargo, todo nuestro sistema educativo anula esa parte y es todo teoría, libros, esto, lo otro. Es más, los docentes, ¿cuándo aprendemos a ser docentes? ¿Acá? No. Aprendemos cuando enganchamos un cargo y nos tenemos que parar frente al curso y que Dios nos ayude. Y ahí nos metemos toda la literatura y qué sé yo. Y mucho tiempo después la empezamos a entender lo que nos hicieron leer al pedo antes. Esto tiene que ver con lo que, la etapa tal, o tal otra etapa, o la teoría de no sé quién, del psicólogo tanto. Fíjense, la praxis es lo que es. Y nosotros lo hacemos al revés. Y nuestra cultura de alguna manera va a reflejar eso. Inclusive tan poco movimiento tenemos que se crean espacios y situaciones especiales para que nos obliguemos a movernos. Hay que se pone de moda caminar o hacer tal cosa o tal otra, porque si no, piensa en una sola cosa. Un chico en primer grado o en jardín, no, vamos a poner en primer grado que es donde le empiezan a dar más hacha todavía, que se tiene que quedar sentado en la clase 40 minutos, después a la recreo, 40 minutos más, quedarse quieto, no hablar, no joder con el compañero, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos 106 articulaciones en el cuerpo. ¿Para qué se imaginan que son? ¿Para quedarnos sentados? No. Y un chico es puro animal, digamos, todavía no está seteado. Entonces hace lo que hace un humano cuando vive naturalmente. Se mueve para todos lados. Y ahí vamos nosotros. Quedate quieto y va al chancletazo. Claro, y ya lo empezamos, ¿no? Recién cuando toque la campana vos vas como el perro de Pavlov a salir al recreo, a dar una vueltita. Ahora creo que ni eso pueden hacer por el tema de los 2 metros y qué sé yo. Es todo un tema. O sea, si uno se pone a hilar, llega a lugares indeseables. Sobre todo yo que estoy siempre ofendido con el sistema educativo y solo le encuentro contras y muy pocas buenas. Pero bueno, les estaba por comentar lo de las palabras. Capaz ustedes escucharon hablar de una palabra que se usa mucho, sobre todo en el norte, Salamanca. La Salamanca, inclusive canciones, mitos y qué sé yo y qué sé cuánto. Bueno, si uno
va a la definición de qué es una salamanca. Salamanca no es del idioma español. ¿eh? No sé de cuál de todos los idiomas nativos salió la palabra Salamanca, pero todos los nativos saben exactamente lo que es. No importa qué etnia pertenezcan ni en dónde estén ubicados. La Salamanca nos van a decir que es un encuentro de diablos que se produce en el monte. Fíjense esta palabra. Diablos. O sea, ya le estamos dando una connotación negativa, inclusive para el mismo indio que nos explica qué es. Algo que está mal, qué sé yo, no sé cuánto. Cuando en realidad la Salamanca es algo bueno, porque son todos los espíritus, de nuevo no hay palabra para decir lo que es, que están en el bosque y que lo cuidan, en el monte. El que cuida a los animales, el que cuida las plantas, el que cuida a la gente, el que cuida esto, el que cuida lo otro. No es una reunión de diablos, es una comunidad de seres que están interactuando y colaborando, cooperando entre sí. O una abstracción de esa comunidad de seres. Que le pusieron Salamanca, vaya a saber por qué. Es más, cuando uno entra al monte, tiene que pedir permiso. ¿A quién? Al dueño, te dicen. Otra palabra que no tiene traducción. El dueño del monte, el dueño del río. ¿Y quién es el dueño? No, el dueño bueno lo ve, pero él te ve. Es el espíritu, por decirlo de alguna manera. Si uno no pide permiso, ¿qué pasa? La Salamanca se enoja con uno y lo puede matar, lo puede hacer enfermar, etcétera, 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 etcétera. Y por eso la gente que está vinculada y que es parte de ese ecosistema sabe que tiene que pedir permiso. Cuando yo estaba con los huiches allá en el norte, había que ir a buscar barro o totora para tejer a la laguna y había que pedir permiso. Y los negros entraban a la laguna sin ningún problema y salían con sus cosas. Ahora, si no pedís permiso, la totora, que es una planta acuática, todos la conocen supongo, no se deja agarrar. Se corre. Y cuando va a buscar barro, te comen los cocodrilos. A ellos no los come ningún cocodrilo. ¿Por qué? Ellos saben, piden permiso. Lo mismo me pasó una vez en África. Iba por un río allá en el medio de no sé dónde y me dice el que manejaba, me dice, ahora vamos a pasar por un lugar que vas a poder ver hipopótamos. Oh, buenísimo. Y andamos en el botecito, un botecito de Morandanga. Y por allá empieza. Y movió las manos y hacía unos ruidos raros. ¿Qué pasa? No, dice, les estaba avisando a los hipopótamos para que nos dejen pasar, que nos den permiso. Mira qué bien. Lo mismo que me hacían los formoseños, los indios, con los cosas. La cuestión es que pasamos por entre medio de todo el hipopótamo, con un bote a motor. Estaban los hipopótamos, estaban sus crías, daban vueltas, nos miraban, seguían, pum, 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 de pelota, pasaban. Cuando vuelvo acá, yo había sacado fotos de los hipopótamos. Y como en la página que yo tengo de fotos y arte, qué sé yo, quería poner la foto del hipopótamo y el nombre de cuál hipopótamo, mirá que hay muchas especies. Me puse a buscar cuál era. Es el hipopótamo egipcian no sé cuánto. Entonces me pongo a leer las características. Es el animal que más muertos causa por año entre los humanos. Porque es absolutamente territorial, absolutamente violento y cuando tiene crías más vale no lo mires porque te mata. Nosotros pasamos por entre medio, nos tenían que haber hecho percha. Nuestro botecito era así, los hipopótamos eran de tamaño de medio curso, pesaban 1000 kilos, qué sé yo. Y los tipos hablan. Ahora, uno lo ve y dice, ay, qué boludo, mirá, cree que habla con los animales. Y sí, hablan. A su manera, hablan. Es otro lenguaje. Lo mismo, en esa falla donde ellos vivían, los Dogon, que yo les decía que vivían colgados, cuando ellos llegaron ahí huyendo del Islam, siglo XII, más o menos, XI por ahí, en esa falla vivían los pigmeos. Los echaron a la mierda y se quedaron ellos ahí. Y viven alto, son 200 metros de altura que suben y bajan todos los días. Usan cuerdas, qué sé yo, y escalan.
Y le digo, pero ¿y los pigmeos que son tan chiquitos? Le digo, ¿cómo hacían? Porque si para nosotros es alto, para ellos, no, me dice. Los pigmeos no tienen problemas porque los pigmeos pueden volar. ¿Cómo que pueden volar? Y sí, todo el mundo sabe que pueden volar. Ellos se pargan así y suben hasta cosas. Y si tienen que subir la calabaza con agua, la ponen en el piso y le hacen así y sube también. O sea, era su manera de decirme, evidentemente, que tenían una habilidad extrema, porque en realidad lo que usan son sogas, que hacen con la corteza del baobab. ¿Vieron ese árbol gigante que en el Principito lo rompió el planeta? Y claro, uno lo debe haber visto de lejos y parecía chum, que iban y venían y chao, y por ahí se levantaban una jarra con agua, con otra piola, no sé, le atarían la piola, y en la cabeza de ellos lo decían así, pero porque es su pensamiento y su forma de relacionarse, y no tienen en la cabeza lo de la racionalidad y la cientificidad que tenemos nosotros. Entonces no les calienta, porque todos saben que no pueden volar. O sea, él sabe que no puede volar, pero lo dijo así, y chao. Como me dice, le preguntamos al cocodrilo dónde hay agua cuando llegamos acá. Él sabe que el cocodrilo no habla y que si yo le pregunto hay agua, lo más probable es que me coma. Y no que me conteste, mirá, andate tanto para allá. Pero bueno, también es una cuestión de nuestra mentalidad de asumir que hay otras formas de conocimiento, que hay otras... Lo que le decía de los Dogon, que sabían el tema de las enanas blancas, la circulación de la sangre y un montón de cosas más. ¿Cómo lo sabían? No sabemos. Pero para nosotros, si no tenés un telescopio, no podés saber nada. Si no tenés un bisturí y un no sé qué, tampoco podés saber nada. Y no, hay muchas formas de saber muchas cosas y que de una manera diferente, por decirlo de alguna manera. De entender el mundo y de relacionarse con él de una manera diferente. Ellos igualmente tienen otra relación y vínculo también que se ha generado durante millones de años con los animales. Nosotros nos pasa lo mismo con los perros. Para mí mi perrita sí me entiende. Yo le pregunto cosas, suponete. Y sí, No es que seguro que te entienden mucho más de lo que asumimos que nos entienden. A mí se empeñaron muy bien mis profesores de decirme que los animales no piensan, que actúan por instinto. Y yo al día de hoy creo que hasta un piojo piensa. Y sí, y que tienen una forma de conocimiento. Una vez no me acuerdo cómo diablos llegué a estudiar unas hormigas. Resulta que esas hormigas capturaban un bicho al que le ponían huevos adentro porque era un bicho de un determinado color. Entonces cuando lo incubaban al bicho se lo llevaban a un determinado árbol. En ese determinado árbol había unos frutitos rojos que eran muy parecidos al bicho. Lo mataban al bicho y lo dejaban ahí como si fuera un frutito más. Entonces venía un pájaro que se alimentaba de esos frutitos rojos. Se comía el bicho con los huevos de la hormiga adentro y se iba. Y por allá el pájaro hacía sus necesidades lejos y nacía un nuevo hormiguero. O sea, toda esa secuencia, a mí que no me digan que es por instinto, ahí algo pasó. No digo que se pusieron a charlar, se pusieron de acuerdo, pero la naturaleza evidentemente tiene sus formas de que el tipo diga, porque la hormiga salió por un lado, el pájaro por otro, en algún momento se vincularon. Y que lo hacen. Me pasó hace poquito, ayer le contaba a alguien, fui al Palmar de Colón, antes de la pandemia, y ahí, por ejemplo, en el Palmar de Colón se produjo una cosa rarísima, que los carpinchos, que antes había un montón, ahora debe ser una inundación de carpinchos, habían hecho simbiosis con los loros. Una cosa inaudita. Iban los carpinchos a la siesta, se tiraban panza arriba y venían los loros y le comían las garrapatas. Y la bióloga que está a cargo del parque me contó toda la secuencia porque ella vio cómo empezó todo eso. Y me explicó que los carpinchos tenían siempre la misma costumbre, que a la misma hora hacían las mismas cosas, que justo iban a un árbol donde siempre estaban los loros y que empezó a haber hasta que los loros aprendieron cómo picarlos, porque al principio dice que los sacaban cagando, cómo picarlos sin lastimarlos, arrancar las garrapatas sin lastimar al carpincho. Y bueno, y unos tuvieron alimento gratarola y los otros desparasitados completamente. O sea, claro, entonces ahí hubo algo, una comunicación de otra manera que no es la nuestra. Pero nosotros somos muy cerrados por ahí en ese tema, nos cuesta aceptar que hay otras formas, digamos.
Y cuando no podemos aceptar que hay otra forma, lo resolvemos de la típica manera. Cómo se resolvió lo de las pirámides, cómo se resolvió lo de Machu Picchu, lo hicieron los marcianos. Claro, con los Dogon pasa lo mismo. Lo primero que dijeron todos los investigadores, tuvieron contacto con seres extraterrestres. No pueden haber sabido esto. No hay forma de que lo hubieran sabido porque no tenían telescopio. ¿Y qué sabes cómo lo supieron? ¿Y qué sabés cómo los egipcios hicieron las pirámides? ¿Y qué sabés cómo los incas trababan las piedras de una manera tan perfecta? No sé, o sí sabemos y no lo queremos ver, pero tenemos que aceptar que hay otras formas que no son la nuestra. Y eso a veces es bastante complicado, y a mí me embola bastante. Por eso hay que reconstruir muchas cosas que damos por la historia, para empezar. Porque si uno empieza a estudiar de la cosa material, de la vida, de lo concreto, las conclusiones siempre son otras. Eso que decía Noy creo que era Diego, no me acuerdo quién, ¿cómo es que se dice? Que por ahí le indilgamos cosas a los otros que hacemos nosotros también. Es muy nuestro, y como estamos acostumbrados a pensar con un pensamiento mágico, aunque no lo asumamos, nos creemos científicos, pero no tiene nada que ver, no solo se lo indicamos a otros, sino que sacamos conclusiones en base a eso que por lo general son muy erróneas, y que tienen consecuencias en la vida práctica. Porque si viene un español y dice, estos tipos están con el demonio y los matan a todos a los indios, tuvo consecuencias el pensar de esa manera. Cuando en realidad, si lo vemos desde el lado de los indios, los demonios eran los españoles. Ellos estaban de lo más bien. De hecho, no tenían ni la más pálida idea de cómo pelear. Por eso, 3 españoles de Porondanga se hicieron con imperios enteros. A pesar de que nos lo muestran en la historia como grandes guerreros que conquistaban pueblos, que tenían esclavos, unos golazos. Pero bueno, hay que escribir todo nuevo porque es increíble cómo se miente solamente por analizar las cosas con mentalidad europea. Y aparte porque tienen las intenciones, porque obviamente que eso justifica muchas cosas. Hasta el día de hoy los españoles siguen diciendo que menos mal que vinieron. No solo los españoles, sino los argentinos. Y gente que supuestamente está ya en la cúspide de la sabiduría y el conocimiento, que tiene 45.000 libros escritos y da conferencias por todos lados, tiene puede decir, si no hubiera sido por los españoles, todavía estaríamos creyendo en Viracocha, y no conoceríamos al Dios verdadero, y no tendríamos esta cultura, y no tendríamos la música clásica, y no tendríamos esto, y sí, no lo tendríamos, y qué bien que estaríamos. Porque acá había una cosa que los españoles sí que tenían y que acá no existía, que era la miseria, por ejemplo. O la desigualdad. Cada uno tiene lo que necesitaba. Me fue la mierda, como de costumbre. Lo que han sido mis alumnos ya saben que yo arranco y me voy para cualquier lado y después ando preguntando si se me entendió y todos me dicen que sí, pero no. Así que bueno, a ver cómo estamos con los tiempos. 19:31. Media hora. Estamos bien. Yo pensé que esto iba a llevar más. Habíamos llegado hasta acá. Y acá empezamos a ver exactamente cómo empezaba el tema de la escritura, de los jeroglíficos, o sea, cómo la imagen se empieza a meter en el lenguaje, digamos, como una forma de registro. Lo más típico, cuando estamos hablando ya de escritura más en el sentido en que la conocemos nosotros, acá vamos a decir que la jarra de cerámica era una forma de escritura, que el lenguaje, los tatuajes en el cuerpo también son una forma de escritura, que es mi forma de escritura, pero la que nosotros entendemos como escritura, que es la más que tiene que ver con lo fonético y todo eso, por lo general arranca de la sintetización de pictogramas. Pictogramas son representaciones muy icónicas de cosas muy concretas. Los ejemplos que más
usualmente se nos muestran son los de los chinos, que hasta el día de hoy utilizan la escritura ideográfica, por decirlo de alguna manera, que el ideograma es como un pictograma sintetizado. Lo mismo les pasó a los egipcios. El jeroglífico, la escritura jeroglífica después se transformó en lo que se llamó la escritura jeroglífica demótica, que era una forma abreviada de los dibujitos que hacía más fácil escribirlos en papiro. En piedra escribían tranquilos, hacían todo, el pajarito, por ejemplo. Cuando tenían que escribir en el papiro o cosas administrativas, hacían chan, los pajaritos, así nomás. Después nadie lo entendía hasta que terminaron haciendo una síntesis más fácil. Fíjense que con los chinos pasa lo mismo. El sol pasó de acá a acá. Bueno, la luna la hicieron más complicada, no sé por qué. Al árbol, por ejemplo, mucho más fácil, lo mismo a la montaña. Y son caracteres que se usan hasta hoy en día, pero que tuvieron un cambio. Acá estaba solamente representado el objeto, digamos. En cambio acá también eso puede ser utilizado no solamente para representar un árbol, sino una idea relacionada al árbol o un sonido. Por ejemplo, mu, árbol, madera, puede significar cualquiera de esas dos cosas. Pero mu también lo puedo utilizar para escribir una palabra para la cual no tengo ideograma, por ejemplo, una palabra extranjera. Por ejemplo, yo no tengo ese ejemplo, estaba bueno. Había, por ejemplo, Bahamas, en chino, se traduce utilizando 3 pictogramas que no tienen nada que ver con las Bahamas, ni con las islas, ni nada por el estilo, pero que suenan ba, ja y ma. Entonces no se usa para referirse al objeto, sino solamente para el sonido. Con los jeroglíficos, al pasar del jeroglífico tradicional al demótico y luego al helenístico, también pasó lo mismo. Se empezaron a usar algunos pictogramas como sonido, no como representación de una cosa, para formar sonidos de palabras nuevas o de cosas nuevas que venían. Y fíjense como acá tenemos persona y árbol, y acá ya dimos un pasito más, porque ya transmitimos una idea, un concepto totalmente abstracto, por decirlo de alguna manera. Descansar. Así el idioma chino, el japonés, están llenos de estas cuestiones que se usan hasta el día de hoy. Igualmente, cuando vino, ¿quién fue? Yo no sé si Chiang Kai-shek o Mao, que hicieron el chino simplificado, que es un chino más fácil de entender para los occidentales y que tiene menos letras y qué sé yo cuánto, en algunas situaciones se dejó de usar, pero todavía se utiliza hasta hoy en día. Y una cosa que a mí en lo particular sí que me sirvieron los emojis para entender una cosa. Yo veía el alfabeto chino y tiene 3.600 caracteres, por ejemplo. Entonces para mí era muy fácil creer lo que se me decía de que era solamente para una élite muy elitista y que muy poca gente podía aprenderlo porque era tan vasto que era imposible. 3.600 caracteres, me imagino, un alfabeto de 3.600 letras. Ahora tengo que salir el pobre elegante a hacer una canción para que se aprendan 23 los gurises, imagínense con 3.600. Necesitamos una sinfonía, y no la aprenderíamos nunca. Pero son caracteres pictográficos. ¿Saben cuántos emojis tenemos hoy día? 3.200 creo que estamos. Y fíjense cómo uno no necesita ir a la escuela para aprender a hablar en emoji, porque se asocia y el mismo contexto y el mismo contacto con otros nos va dando los significados. Entonces, aprenderse todo esto no era tan complicado, supongo yo. Seguramente habrá tenido sus complicaciones, porque esto servía para otras cosas que los emojis no sirven. Pero ahí dije, no eran tan idiotas. Pues yo decía, aparte, ¿a quién se le ocurre una cosa tan complicada? Generalmente la gente va a lo más elegante, a lo más simple, a lo más básico.
no se complica el cohete, por lo menos a niveles generales. Individualmente nos complicamos la vida por cualquier huevada. Pero a nivel general siempre se tiende a lo más simple, digamos. Y de alguna manera entendí eso. Usando los emojis entendí que seguramente era mucho menos complicado el idioma chino de lo que yo creía. Y en realidad yo tenía la idea de llegar hasta acá hoy, que esto, bueno, obviamente también lo van a encontrar en el apunte, que es un cuadrito que encontré que me pareció muy interesante, de la evolución del alfabeto. O sea, ya estamos hablando de signos para sílabas o sonidos particulares, o letras, ya no ideográficos. Si bien arrancan desde lo ideográfico o pictográfico, pero ya con un formato de grafemas y fonemas, digamos, un alfabeto fonético. Supuestamente el primer alfabético fonético fue el protosinaítico, que deriva del egipcio. Igual yo no sé muy bien cómo funciona esto. Esto lo hizo un lingüista, muy reconocido, qué sé yo, qué sé cuánto, pero hasta donde yo sé, el protosinaítico, como muchísimas lenguas de aquella época, solamente usaba consonantes. Y de acá se derivan vocales, o sea, no sé muy bien cómo funciona. Claro, capaz que el sonido que hacen se parece, está pareciendo a la letra. Claro, pero acá está representando un sonido que es una vocal. Y supuestamente ellos, como todavía creo que tienen algo del árabe de eso, solamente escriben consonantes y las vocales se calculan por contexto o se pone un punto entre dos caracteres designando que acá hay una vocal. Y uno calcula cuál es. ¿Vieron que el árabe está lleno de puntitos por todos lados? De hecho, a veces sin darnos cuenta lo usamos. Fíjense que los ingleses, cuando abrevian en el inglés las palabras, usan solamente las consonantes. ¿Qué sé yo qué palabra puede ser? Yes, I guess. Eso no es una Sí, frase. sí, pero usa el apóstrofo. No, digo cuando ¿cómo es que se dice? Abrevian una palabra. Por ejemplo, vamos a abreviar una palabra en castellano al estilo inglés. ¿Eh? No, supongamos que yo quiero decir, me estaba acordando de la vacuna Moderna. ¿Cómo abrevian los ingleses Moderna? Harían así. Ay, claro. Usan solamente las consonantes. Y fíjense que uno lo entiende, Y si tiene un contexto y no es la palabra pelada, la entiende seguro. O sea, no es algo rarísimo. Vieron que suena rarísimo, ¿cómo solamente consonantes? No se entendería ninguna palabra, pero sí, como las vocales son poquitas en realidad, son 5, no hay mucho que pensar, uno la calcula. De hecho, ahora que me acuerdo, hay un experimento que siempre anda dando vueltas por las redes, que para ver si uno es inteligente o se va a agarrar Alzheimer, no sé qué mierda, que es leer un texto donde todas las palabras están escritas así. O de otro sistema que es poner la primera y la última palabra y cambiarles el orden a las del medio y uno lo mismo lo entiende. La ordena. Solo la ordena. Sí, solo las va ordenando, lo vas leyendo y entonces te sale. Si usted puede leer esto, tiene su coeficiente intelectual, es no sé cuánto, bueno, todo el mundo lo puede leer. O con números también. Hay una lectura O con cruzada. bueno, eso se usa muchísimo para evadir los robots que van detectando los afanos, digamos. Entonces, en vez de poner el nombre de una película en una página que aloja película robada, te ponen con letras y números, y entonces. Sí, pero hay textos que están todos hechos con números y que vos los podés leer. Claro, sí, los podés leer. Los podés leer. Sí, totalmente hecho con números, exactamente. Exactamente. Sí, claro, son del mismo estilo de este jueguito que les comentaba. Sí, a veces somos menos bobos de lo que parecemos. O la cabeza funciona de una manera más articulada. Asocia, claro, se ve que hay algo también atávico, vaya a saber qué cosa entra a funcionar ahí. Entonces, en este
cuadrito se ve más o menos cómo fueron evolucionando los signos hasta nuestro alfabeto moderno en español o en inglés. En otras culturas usan un alfabeto que tiene más letras que las nuestras. Por ejemplo, los turcos, cuando adaptaron su idioma, que era con caracteres arábigos, al alfabeto latino, tuvieron que agregar 3 vocales más y algunas consonantes, porque por ejemplo, tienen 2 i que se pronuncian diferente, por ejemplo, i, u. Entonces, una i la hacen con un punto y la otra i la hacen con una rayita más o 2 puntos, no sé qué mierda. Bueno, la cuestión es que tuvieron que agregar otra consonante más, otra vocal más y así. O el alfabeto que inventó San Cirilo cuando querían conquistar Rusia, qué tipo capo. ¿Vieron los rusos cómo escriben en ese alfabeto que se llama cirílico porque lo inventó San Cirilo? Que tiene las letras como al revés. Y bueno, él para poder entrar a la cultura rusa, digamos, sin que lo rechacen por el tema del cristianismo, inventó un alfabeto que combinaba caracteres de ellos y caracteres latinos, porque vieron que hay algunas, qué sé yo, esto por ejemplo es el alfabeto cirílico, pero no existe en el nuestro. Y también van a encontrar la R que sí, es del nuestro, pero está dada vuelta y no sé qué sé cuánto. La cuestión es que los rusos quedaron chochos y lo aceptaron, lo dejaron entrar, y un montón de ellos se convirtieron en cristianos. O sea, también se ha ido adaptando, pero básicamente podemos decir que este es el alfabeto fonético más utilizado. De hecho, porque la lengua franca, entre comillas, de hoy sería el inglés. Que todo el mundo debería aprender porque más tarde o más temprano le va a tocar. Y fíjense, en el griego también hay elementos del alfabeto cirílico, o sea, mejor dicho, el alfabeto cirílico tiene elementos del griego antiguo porque es muy posterior. Profe, ¿cómo hizo usted para comunicarse a todos los lugares que ha ido? ¿Español? De una manera muy simple. Contratar un traductor. O un guía que hable español. Pero a veces no me he podido comunicar. A veces me he podido comunicar muy pobremente, mi inglés no es muy bueno, mi francés tampoco, mi árabe es nulo, sé decir 3 o 4 palabras y nada más. Entonces me ha resultado muy complicado, muy complicado. El tema de los gestos. Sí, los gestos ayudan un montón, pero ¿Se entiende? cuando querés ir a algo específico, al piste. Claro, lo gestual es más fácil. ¿Vieron que dicen que el lenguaje del amor es el lenguaje universal, que todo el mundo lo entiende? Claro, porque son gestos. Ahora, si yo quiero decirle, vamos a encontrarnos en el hotel tanto, en la calle tanto, ¿qué gesto le hago? Chao, fui. Entonces, algunas cuestiones generales, sí. Para pensar, una cuestión, y vamos a terminar con esto, por lo que dijo Joana recién. Piensen en que el sentido de los dibujitos en todos los lenguajes y formas que vimos era justamente el de ser la escritura, el de comunicar, el de comunicar a través de imágenes. Digo, piénsenlo porque tiene todo que ver con la próxima reunión donde vamos a llegar a hablar del emoji. ¿Y cuál es la función del emoji? ¿Y para qué sirve el emoji? ¿Y cuál es la diferencia con los jeroglíficos? Por decirlo de alguna manera, diciéndole jeroglífico a cualquier lenguaje que utilice pictogramas o ideogramas y no signos que representan lo fonético, que creo que se llamaban grafemas, si mal no recuerdo, que representan fonemas. Entonces estoy bien. Sí, digamos que sí. Porque me parece que ahí está el eje a partir del cual podemos pensar en el sentido del emoji, el uso del emoji, los pros del emoji y los contras del emoji. Una vez
que vemos a ver en qué se parece y en qué se diferencia a la escritura ideográfica o pictográfica. Entonces, partamos de que la forma de comunicar, de dejar un registro de algo y que otro lo pueda ver sin que yo esté presente, o sea, meramente por lo escrito, era el sentido de estos lenguajes jeroglíficos, ideográficos, pictográficos, como le quieran llamar. Era comunicar cosas, que, como bien decía Golte, cuando hablaba de la cerámica moche, de esa escritura que yo les mostraba en la primera, igual tienen un texto ahí con una transcripción de algo de Golte, esto transmitía un montón de cosas, pero transmitía sentidos generales, no servía para transmitir cosas individuales. Por ejemplo, vino el rey fulano en el año 1500 y se enfrentó al rey perengano en una batalla. Eso no había forma de decir. Pero sí explicar cómo funciona el mundo, cómo se relacionan las cosas entre sí, por qué hay que ponerle chicha adentro del jarrito a los muertos y un montón de cosas más. Eso sí se puede explicar. Cuestiones generales, sistemas de cosas. ¿Qué es lo que importa? El conjunto, cómo funciona. Que a veces, no sé, supongo que habla algún profesor de historia, tenemos el problema. Estudiamos detallecito, nos perdemos del conjunto y no entendemos los procesos, de dónde vienen, nos salen las cosas. Ustedes tengo que estar a la 8 en otro lado. Nos vemos Bueno, después. nos vemos después. Chau, chau. Perfecto. Está, sí, ya igual vamos a ir terminando acá. Los dejo con esa idea. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, algo que agregar, alguna sugerencia para hacer. Yo sé que a veces se me pone difícil ser claro y lineal, digamos, pero qué sé yo. Yo siempre voy relacionando cosas y las voy diciendo y a veces me voy del eje central, pero bueno. Igualmente trato de ser claro. No sé si a alguien le quedó alguna cosa. ¿No? Sí, le comentaba que también estudiando pueblos originarios en primer año de historia, hay una cultura en el centro, creo, Colombia, no me acuerdo el nombre, se me viene Chimú, pero los Chimú son peruanos, creo. Sí. Pero bueno, se me viene ese nombre, pero es otro, que tallaban en las piedras que tiraban en el río, Ajá. y hacían todos estos detalles curvos, con puntos. Y cuando comentaba esto de la constelación y de la ubicación, que tiene algo práctico para ellos, lo relacioné con eso, que seguramente debe tener algo que ver con eso, justo en un Pero es río. muy probable, Sí. porque todas esas culturas, claro, se basaban en el movimiento. Bueno, prácticamente todas. Inclusive, si te pones a buscar en el cristianismo, vas a encontrar que un culto solar de arriba abajo, o que mejor dicho, toma cosas de los cultos solares, que ya eran conocidas por todos, y las reformula, pero los esquemas son los mismos. O sea, por ahí la Biblia tiene muchas referencias al movimiento de los astros y todo eso. Así que sí. Sí, que se han ido limpiando con el paso del tiempo, en eso que vos decías recién, de lo religioso. Se volvió más abstracto. Sí. Digamos, algo que era parte de la naturaleza se volvió algo que está por fuera y por encima de la naturaleza. Si nosotros vamos a la fuente, podríamos decir que Dios, el Dios cristiano, antiguamente era el sol. Chao. Luego lo reacomodaron, lo reformularon, lo abstrajeron y ahora es Dios. Y bueno, otra pregunta, ¿cómo se relaciona el Dios cristiano con el sistema de los emojis y el consorcio Unicode? Están íntimamente relacionados. Piénsenlo. ¿Qué pasa con el cristianismo en el sentido de pauta cultural que nos lleva a pensar y a estructurar las cosas de determinada manera? Bueno, los símbolos que tenían las primeras comunidades cristianas, que se manejaban a través de símbolos. Bueno, los símbolos, ya lo vamos a ver próximamente. Vamos a ver mucho de los símbolos cristianos, pero como sistema, digo, como sistema. Piensen que la consigna básica del cristianismo es que Dios es uno y verdadero.
De ahí podemos derivar millones de cosas, lo vamos a charlar en la próxima. Y de ahí terminamos encontrándole el sentido a los emojis. No a los memes, por el contrario, los memes son el demonio, digamos, en ese sistema. Claro, porque a eso no los controla nadie. Andan. Pero bueno, vamos a seguir en la próxima. Igualmente, si a alguien se le cae alguna ficha después y quiere comentar alguna cosa o algo, en la plataforma, medio por compromiso, dejé habilitado un foro. Claro, porque hay que usar la TIC y la plataforma, qué sé yo. Igual, todo lo que vaya cayendo, yo dejé el video, el texto, bibliografía, lo voy tirando ahí para que ustedes después lo descarguen, pero bueno. Ha sido un placer y nos vemos el martes que viene, espero que con un estadio intermedio entre la escasez de agua y